2. Bueno, muy bien. Buenas noches, distinguidos investigadores, docentes, académicos, consejeros. Es nuevamente un honor para la Academia de Ciencias eh, tener la oportunidad de ofrecer a ustedes un trabajo importantísimo, es decir, una investigación de alto nivel realizada por el consejero doctor Andrea Marcos, que tiene que hacer con este problema de los incendios que tienen lugar en Santa Cruz, bueno, y en general en Bolivia y en otros países también, ¿no? Y este trabajo justamente se va a ofrecer, se está a toda la audiencia y lo vamos a distribuir luego, la grabación, vamos a distribuirlo inmediatamente, ya que han comenzado los incendios, creo que hay alrededor de casi 300 focos de incendio en este momento. Ya está empezando el problema, así que es el momento oportuno para que el doctor Andrea Marco nos pueda dar este trabajo inédito y importante y que va a servir de guía para todos, ¿no? Así que ahora voy a ofrecer la palabra al académico Marcelo Michel para que lo presente al consejero doctor Andrea Marcos. Tiene la Gracias, palabra. gracias, académico presidente, y tengan toda la distinguida audiencia muy buenas noches. Darles la bienvenida al 30º Café Científico de la Academia de Ciencias de Bolivia Departamental Santa Cruz, que en esta oportunidad presenta el tema Diseño y validación de un sistema de alerta temprana para incendios, cobertura para Bolivia, a cargo de nuestro miembro consejero, el doctor Andrea Marcos. El café científico es un instrumento de difusión de ciencia establecido por la Academia de Ciencias de Bolivia Departamental Santa Cruz con el objetivo de entablar un diálogo entre científicos e intelectuales con miembros de la comunidad sobre temas críticos para el desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia, mediante un intercambio de preguntas, consultas, opiniones, aclaraciones en un marco informal y ameno. Esta 30ª versión tiene como protagonista al doctor Andrea Marcos, quien tiene licenciatura en Sociología por la Universidad de la Sapienza en Roma, Italia, maestrías en Desarrollo Humano y Seguridad de Alimentos por la Universidad de Roma, en Italia, e Investigación Social Aplicada al Medio Ambiente por la Universidad de Sevilla, España, y un doctorado en Sociedad y Medio Ambiente por las universidades de Olavide, Sevilla, España, y Roma, en Italia, y más de una decena de cursos de especialización en temas diversos como gestión y procedimientos de fuego en incendios forestales, cambio climático, relevamiento a distancia y otros realizados en Argentina, Bolivia, España, Italia, Estados Unidos y los Países Bajos. El doctor Marcos es miembro del Consejo de Investigaciones de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Departamental Santa Cruz, y docente en cursos de posgrado y especialización en mitigación de cambio climático, métodos de investigación, políticas de países desarrollados, en universidades Webster de Tailandia y Gabriel René Moreno de Bolivia. Es consultor e investigador en temas diversos del medio ambiente, de uso de suelos, de manejo ambiental y control de incendios para la USFSSIP, USAID, OFDA, Oxfam, GB, FAO, el Gobierno de Bolivia, la Fundación Natura de Bolivia y la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitán. Con más de una treintena de artículos e informes técnicos publicados en revistas internacionales y nacionales, es también coautor de libros en temas de incendios forestales, tecnología ancestral y uso de suelos. El doctor Andrea Marcos, le damos la cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por este espacio y oportunidad de difusión que nos concede, y le cedo la palabra para que pueda proceder con su disertación. Listo, muchas gracias. Mucha introducción. Bueno, yo agradezco mucho ese espacio y también la oportunidad de eh, poder, posiblemente un país, ¿no? Espero que alguna institución pueda
también aprovechar esos recursos que voy a presentar. De hecho, ya vengo colaborando con grupos de bomberos desde el año pasado de manera directa aquí en Bolivia. Eh, Anteriormente con la gobernación, pero aquello se descontinuó, ¿no? Desde 2019-2020 en adelante. En fin, tengo bastante material para presentar. Haré lo posible para mantenerlo breve y llevadero. Así que si le parece, empiezo de una vez a compartir pantalla. No veré los mensajes. Si quieren hacer cualquier comentario, pregunta, duda, pueden escribirlo en el chat, pero no lo voy a leer hasta el final. Y cualquier intercambio, ¿no? Lo podemos tener más bien al final. Entonces, dicho eso, cerraré mi video y voy a compartir mi pantalla. Listo, deberían estar viendo una, una mancha naranja sobre fondo verde, Sí, correcto, correcto, está bien, ¿verdad? Listo. está muy bien. Entonces, estamos bien. Bien. em, Empezaré con la presentación. Lo que voy a presentar hoy es un sistema de alerta temprana a cobertura nacional para todo el país. El foco de ese sistema de alerta temprana es el peligro de incendios. Ese término es un poco, tal vez, anticuado, pero el que todavía se utiliza en lo que es manejo de incendios. Viene de básicamente de los 60 en los Estados Unidos. 60 y 70 fueron las décadas doradas de desarrollo de índices de peligro, que en aquella época se llamaba así. Ahora se utiliza más bien el término riesgo, amenaza, ¿no? Y toda otra terminología más actualizada. Sin embargo, se sigue utilizando ese término, ¿no? De peligro. Ok, a mí me gusta siempre aclarar de manera muy sencilla cuál es la variable dependiente que estoy queriendo modelar, las variables independientes que la vamos a ver y básicamente la metodología para predecir esta variable dependiente, que es, fíjense, no son las hectáreas quemadas que, bueno, de manera un poco limitante suele ser el tema de debate único, ¿no? En cuanto a análisis de incendios, sino el acumulado de megavatios, o sea, cantidad de energía térmica emitida durante un día, durante 24 horas. Esa es la unidad de análisis que vamos a tratar de predecir y evaluando el desempeño del modelo y, de hecho, ¿no? De cómo se hubiera comportado ese sistema de alerta temprana en tiempo real durante los últimos años. ¿Cómo vamos a saber energía efectivamente fue emitida por incendios? Para eso hay satélites, no tenemos que ir personalmente a medirla. Hay buenos productos de varios satélites, entre ellos GOES, VIRS y MODIS, que generan todos los días una gran cantidad de información y son equivalentes esos tres productos en cuanto a la calidad de la variable objetivo, que es el FRP, ¿no? El poder radiativo del fuego, ¿no? O sea, los megavatios emitidos.
Lo sumamos todos, lo que podemos observar dentro de cada píxel. Tenemos resoluciones diferentes, pero lo importante es que son compatibles y se pueden sumar. Eso nos va a dar una idea, de hecho lo podemos hacer hasta en tiempo real, de la cantidad de energía emitida por el fuego, lo cual se relaciona con su peligrosidad. ¿Peligrosidad para quiénes? En primer lugar, para los que responden a la emergencia, los combatientes de incendios, para la población, para el mismo usuario del fuego, la persona que de manera más o menos responsable está utilizando esa herramienta que se utiliza en el campo. Y obviamente todo lo que están involucrados en el manejo de la emergencia toda vez que esa se produzca. Entonces, vamos a ver, para que entiendan bien la variable objetivo, cómo se ha generado, cómo se ha calculado. Aquí les estoy compartiendo dos links que le permiten visualizar esa misma información que vamos a ver desde su celular en tiempo real, con una latencia de 20 minutos. Entonces, ahí vamos. Esa es la aplicación web, la nombré Fuego Ahora porque es en tiempo real. Aquí nos muestra hasta el horario, ¿no?, de la última actualización. Si ahora aquí le doy actualizar, volver a cargar esa página, se actualiza y nos da la información de hace máximo 20 minutos atrás. No lo haré porque tarda un rato en cargar y no vamos ahora a tener mucho tiempo. Bueno, aquí estamos en San Ignacio, San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, uno de los municipios más afectados por los incendios. Está empezando la temporada. Aquí vemos con esa línea cian, este es el área de recarga el cuerpo de agua que abastece de agua el pueblo de San Ignacio. Se puede ver, un mosaico de las imágenes de alta resolución más recientes. Podemos ver que ya dentro de la microcuenca se ha utilizado ampliamente el fuego en zonas de explotación agropecuaria. Y por ahora no hay fuego activo, pero sí se observa, ¿no?, que hay partes que ya han sido quemadas. Y aquí afuera, toda esa mancha anaranjada, ese es el acumulado de megavatios detectados por satélite en la última 48 horas. Entonces aquí tenemos el acumulado de una fuente que es MODIS, ¿sí? Son estos píxeles grandotes que ven aparecer y desaparecer. Después tenemos el acumulado de GOES 19, y por último de VIRSE, que son los más precisos, con mejor resolución. Son dos satélites que nos dan 4 pases diarios, ¿ya? Y por debajo de eso vemos que básicamente hay fuego, hubo fuego activo en los últimos 6 días, básicamente dentro de áreas agropecuarias. Y sin embargo, ya la información más actualizada, que viene a ser mayormente GOES, ¿no?, pero también MODIS, ya parece que posiblemente el fuego esté saliendo de control. Ya eso está ocurriendo ahora en San Ignacio. Entonces nos acercamos, intentaremos visualizar más de cerca. Lo que se ve aquí son claramente focos de calor. El satélite lo detecta. Son anomalías térmicas notables, suficientemente como para que MODIS y GOES lo puedan capturar. Pero si observan, se nota que la anomalía térmica interesa zonas puntuales dentro de áreas de uso agropecuario. Entonces, esos
En cuanto al problema del humo, de la calidad del aire, obviamente sigue afectándonos, pero no son incendios, ¿de acuerdo? Estas son quemas agropecuarias, quemas controladas, que más bien, por lo que estoy analizando, estuve mirando bastantes imágenes, se vienen dando de manera bastante prolija. No, no he podido ver incendios todavía, ¿no? Y sin embargo, aquí, sobre todo con Modis, parece que ya el fuego está interesando también áreas que son de vegetación natural e ingresando a lo que la microcuenca aquí de San Ignacio, ¿no? Con impactos que después son a largo plazo en la capacidad de abastecimiento de aguas superficiales. Ok, esa herramienta nació el año pasado, nació para los bomberos. Podemos irnos rápidamente a una vista general y abarca todo el departamento. Hay otra que también para el Beni, y aquí vamos a ver los límites municipales para entendernos. Y también podemos irnos a la ubicación del dispositivo que se está utilizando. Entonces, simplemente hay que permitir mientras visita el sitio, listo. Bueno, aquí no es una zona de incendios, estamos en plena ciudad, así que no es muy relevante. Pero la cosa es que esa herramienta funciona bastante bien, corre rápido y funciona bastante bien también en campo. Esa era la idea, ¿no? Que sirva a quien está en la línea de frente de fuego. Ok, entonces hemos entendido cómo funciona la herramienta y sobre todo hemos entendido cuál es la variable objetivo. Incendios, no cualquier foco de calor, ¿sí? Y obviamente no es tan fácil discriminarlo, uno tendría que hacer un análisis exhaustivo de cada imagen, eso obviamente no va a pasar. Y miren aquí qué difícil de hecho, ¿no? Es realmente, estas son imágenes de incendios, efectivamente. En su mayoría son uno, dos, tres, por lo menos tres puntos de origen de tres incendios distintos que después confluyen en una única cicatriz de quema. Todos se originan en pequeños predios o, sí, son todos pequeños predios y finalmente provocan un desastre ecológico, pero no solo ecológico, fíjense que el fuego quemando vegetación natural, alcanza propiedades agropecuarias y también provoca un daño en las pasturas y cultivos que allí se encontraban. Entonces, para evitar confusiones, el primer esfuerzo fue separar con mucho cuidado todo lo que son megavatios emitidos y detectados por satélites emitido por fuego que haya ocurrido en áreas que jamás hayan sido consideradas de uso agropecuario. Y para cualquier efecto también zona urbana y periurbana, ¿no? Se ha excluido dentro de lo posible todo falso positivo. Ese es un verdadero incendio, ¿ya? Eso afecta únicamente vegetación natural. Podemos analizar toda la progresión, podemos calcular la tasa de propagación en el tiempo, relacionarla con todas las variables relevantes que nos permiten predecir esa propagación. ¿Ok? Entonces, un incendio se ve así. Lo que vimos antes en San Ignacio de Velasco no es un incendio, son quemas agropecuarias, legales, ilegales, no lo sabemos, pero la cosa es que son quemas realizadas de manera controlada, prolija, ¿no? Sin pasar sin pasar a mayores consecuencias en su mayoría. Ahora, ¿por qué insisto tanto en esa distinción?
Aquí todas las colecciones de cobertura y uso de suelo utilizadas para poder determinar que los píxeles donde detectamos fuego nunca han sido clasificados como de uso antrópico, ¿ya? Entonces estamos perdiendo mucha información, ¿no? De posibles incendios. eh, Sin embargo, ¿no? Es mejor, he preferido perder información dudosa que incluir información que podría generar errores, ¿ya? Esos son todos los satélites utilizados para poder acumular durante 24 horas la cantidad de megavatios detectados. Y el último filtro viene a ser esa última colección que de MODIS tiene una resolución de 463 metros nativa y ese producto de área quemada se desarrolla a posteriori ya con mucho más filtros de calidad y nos permite identificar vegetación que efectivamente se quemó. Entonces, por último, la resolución de la variable objetivo viene a ser 463 metros. Ok, entonces, eliminando todo lo que en algún momento se clasificó como urbano o agropecuario o directamente no combustible, esa es la máscara que queda, ¿no? Son mayormente tierras bajas, Santa Cruz, Beni, pero también tenemos partes de cordillera. Y dentro de esa vegetación natural, ¿sí? Que nunca, ni siquiera en 2025 ha sido clasificada de uso agropecuario, identificamos una gran cantidad de energía emitida por los incendios por debajo de los 500 metros. De hecho, en la mayor parte, ¿sí? En cuanto a cantidad, en Bolivia los incendios son mayormente un problema de tierras bajas. Y después tenemos una cantidad residual aquí inferior al 5% del total acumulado en 8 años de energía térmica emitida por el fuego entre 500 y 1000, ¿sí? Que es eh, claramente una cantidad secundaria, residual. Eh, Aun siendo tierra baja, mayormente plana, podemos identificar también que la vertiente norte, la vertiente expuesta a los vientos que prevalecen durante la época de incendios, es la que acumula la mayor cantidad de megavatios, ¿sí? De energía emitida por los incendios. Entonces, a ver, me adelanté un poco. Entonces, ¿dónde hay mayor peligro, ¿no? En terreno accidentado, en terreno, en topografía compleja. En la vertiente norte, mayormente, ¿por qué? Porque interviene una variable que es el viento y el viento, lo que vivimos aquí en la región, sabemos que el viento de norte va a ser terrible, ¿no? En esos meses de agosto o septiembre sobre todo. Y ya está empezando. Y esa es la razón por qué se puede detectar una señal tan clara. Dato interesante, eso se hizo solo con GOES, que tiene información actualizada cada 10 minutos. La mayor cantidad de energía emitida por incendios es en horas de la tarde, como podemos imaginarlo, ¿no? Ya hubo bastante insolación, ya el secado y precalentamiento de combustibles ha llegado a buen punto, ¿no? Y ya el pico se alcanza a las horas 2 de la tarde.
Y ese es el horario, ¿no? Que también en otro tanto estudio internacionales se ha identificado como horario de mayor cantidad de incidentes fatales con fallecidos, lesionados obviamente, pero también fallecidos eh, entre la población y entre los bomberos, ¿no? Entonces, el personal calificado, altamente entrenado, que sin embargo pierde la vida, ¿no? En operaciones de combate, mayormente en esas horas de la tarde. Entonces, eso lo vemos también de alguna manera graficado aquí, ¿no? Para el territorio nacional. Entonces, obviamente, el fuego no se comporta de la misma manera en diferentes vectores. El principal vector de propagación de los incendios, donde el fuego origina normalmente es el pasto. El fuego normalmente empieza en el suelo y de ahí, si hay condiciones de combustible y de clima y de topografía, llega a pasar incluso, ¿no? A la copa de los árboles, a generar entonces otro tipo de incendios. Aquí, en esa información fuertemente filtrada, donde hemos eliminado casi todos los pastizales del Beni que se queman regularmente, pero la mayor parte de esas quemas se atribuyen son quemas intencionales y en zonas clasificadas de uso pecuario. ¿Ok? Por ese motivo no vemos aquí una gran presencia de lo que son combustibles livianos, pastizales. Y en los últimos años ha habido una cantidad enorme de incendios en bosques, bosques primarios, y eso se refleja aquí en esa estadística. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que no se queman millones de hectáreas de pastizales todos los años, solo que en buena parte no son incendios, son quemas intencionales eh, y por lo general controladas. Eso se puede observar ahora muy bien en las imágenes de estos días y bueno, ahí están los meses principales, el trimestre agosto, septiembre, octubre. Históricamente ha sido eh, de lo más devastador. En esas estadísticas, en todo lo que voy a mostrar, pesa muchísimo el año 2024, que todos sabemos ha sido un año récord. Ok, las variables independientes. Eh, Triángulo del fuego. Existe fuego, se puede sostener la combustión cuando tenemos, obviamente, material combustible que contiene mayormente carbono, ¿no? En el caso de los combustibles naturales. Comburente, que viene a ser el oxígeno del aire, para que pueda producirse la oxidación, se necesita obviamente un aporte constante de oxígeno. Y por último, obviamente, suficiente calor para iniciar la pirólisis y la combustión, ¿no? Y ese aporte inicial de calor que puede ser por causas seminaturales, ¿no? Pero en su gran mayoría, obviamente, de origen antrópico. Después ya no es necesario, ¿no? Porque el mismo fuego va calentando los combustibles lo suficiente como provocar nuevas igniciones. Entonces, los sumideros de calor se convierten en fuentes y así el fuego se va propagando. Ahora, aquí se ve ese flujo, ¿no? de aire, el fuego en ausencia de viento se propaga, pero se propaga más lentamente. Y porque depende de ese flujo de aire, ese indraft, que aquí se representa con esas flechitas azules, y obviamente después el humo
sigue la columna convectiva. Entonces aquí vemos la modalidad eh, más simple de combustión, una combustión dominada por la columna convectiva. Es como cuando está quemando una vela. Si no hay viento, si hay un aire que no se mueve a su alrededor, empieza a generarse ese fenómeno convectivo y, y se autosustenta, ¿no? Mientras haya suficiente combustible y suficiente aire. Ahora, las cosas empiezan a complicarse cuando hay también viento. Y un sistema de alerta temprana tiene que dar cuenta con antelación de esos dos principales motores de la propagación del fuego, la columna convectiva versus el viento. Obviamente es una distinción un poco académica, pero se utiliza mucho y de hecho los sistemas de calificación de peligro de incendios, el de Estados Unidos, el de Canadá, el de Australia, todos utilizan esa lógica de predecir el peligro en fuego dominado por la columna convectiva y predecir el peligro en fuego dominado por el viento. Esas dos principales modalidades de propagación eh, se pronostican con diferentes métodos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles hemos analizado y cuáles tuvieron el mejor desempeño. Por último, y para terminar de complicar las cosas, además del triángulo del fuego, existe también el triángulo del comportamiento del fuego, donde si empezamos a analizar todas las interacciones entre los combustibles vivos, muertos, con diferentes estructuras horizontales y verticales, con una disposición que puede tener una gran diversidad, y la topografía, que en países andinos puede ser extremadamente compleja, realmente, ¿no? Se genera una cantidad de niveles de complejidad que aturde un poco, ¿no? Sinceramente. Entonces tenemos todas las variables importantes que intervienen en el comportamiento del fuego, interactúan mucho, ¿no? Y dependen, de hecho, de la topografía. Por ejemplo, la pendiente genera su propio indraft. Por ese motivo, el fuego tiende a trepar. Se va como si prendemos el fuego a pie de una montaña, ¿no? Ese tiende a subir. Y aquí vemos que en esa foto hay un día sin viento, pero el fuego y el humo se apegan a la montaña, ¿no? Y va generando su propio viento, ¿sí? Genera una succión de la parte fuego arriba, podemos decir, y obviamente el indraft fuego abajo, ¿no? Hay una fuerte tracción. Y el fuego mismo genera las condiciones para su propagación. Entonces ahí vemos la columna convectiva, la pluma de humo pegada a la montaña hasta que ya se aleja lo suficiente del fuego y simplemente se eleva verticalmente. Es clarísima, ¿no? En esa imagen, esa de hace pocos días en Perú, en el Cusco. Entonces la pendiente no solo hace que el fuego genere su propio viento, sino que obviamente cuando el viento eh, embiste una pendiente de ese tipo, acelera de una manera exponencial. También la altitud obviamente tiene un fuerte impacto. Las temperaturas bajan cuando subimos el gradiente altitudinal
pero el viento aumenta, la radiación solar también aumenta, la humedad relativa disminuye, a la vez la capacidad higrométrica del aire disminuye, entonces el aire retiene menos agua, tanto en términos relativos como en términos absolutos. Es mucho más seco el aire en alta montaña, con lo cual cuando empezamos a introducir también todas esas otras variables, la verdad que las cosas se complican bastante y ahí va la grabación. Yo lo voy a, simplemente lo voy a mencionar que no se ve, pero hay mucho, hubo mucho esfuerzo para poder aproximarnos de hecho, a la resolución de 463 metros que vimos antes de la variable objetivo, tomando en cuenta todas esas variables. Entonces, una complejidad importante. Y entonces tomando en cuenta pues según la hora del día tenemos viento que cambia de dirección, tenemos la radiación solar que afecta una pendiente por la mañana y la pendiente opuesta por la tarde, etcétera. No todas las variables que entran aquí eh, en ese cálculo, en esa reducción de escala. No lo vamos a ver en el detalle, pero sí es importante saber que toda y cada una de esas variables que obtenemos del diagnóstico, perdón, del pronóstico del tiempo, del servicio del Global Forecast Service de la NOAA, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar e incluso cobertura nubosa son filtradas y pasan por una serie de procesos para, en primer lugar, un proceso que se llama armonización y otro que es de reducción de escala para aproximar la escala de interés. Entonces, bueno, aquí básicamente tenemos la variable de entrada, una variable intermedia que también tiene un alto poder predictivo, que es el déficit de presión del vapor. Y de ahí variable de salida que vienen a ser nuestros índices. Uno es el Fairweather, Fosberg Fairweather Index, según su formulación original, el FFWI simple. Una versión modificada que incluye el estado del tiempo, o sea, la cobertura nubosa. Después tenemos el HDWI, el índice de caliente, seco y ventoso. Y también eh, una versión eh, que quise probar para ver si podíamos mejorar el desempeño del índice. Y la evapotranspiración de referencia, ¿sí? Esa es la que derivamos de la FAO. La FFWI se desarrolló en los años 70 con mucho trabajo empírico, ¿no? De estudiar la longitud de llama y su respuesta a la velocidad del viento, a las condiciones de sequedad de la atmósfera, del aire. El HDWI se ha desarrollado en tiempos más recientes y tiene poca validación. ¿Cómo se hizo la validación? Tenemos pocos años de histórico del pronóstico del tiempo. Entonces, para poder validar el desempeño del SAT durante el año 2017, que fue lo que hice, tomé todo el histórico disponible fuera del año de interés para calcular una climatología. Después se compara el pronóstico en tiempo real con la climatología. Eso se hace a nivel de píxel. Entonces, en 2017
eh, tenemos que extraer toda la información relativa a la actividad del fuego, ver cuáles eran las condiciones climáticas asociadas a esa actividad del fuego durante ese día y compararla con la climatología. Y eso se hizo para cada año. Obviamente lo óptimo hubiera sido tener mucho más años de histórico, ¿no? Y poder comparar una climatología que respeta la cronología de los hechos, ¿no? No que obviamente en 2021 no había información de 2022, 2023, 2024. Sin embargo, ese es un esquema de validación, se llama justamente validación cruzada, dejando un año afuera, y nos permite suplir la carencia de datos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante hacer esto y hacerlo de esa forma? O sea, validar la herramienta fuera de la muestra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 años para entrenar el modelo, básicamente, y un año para validarlo. Eso nos aproxima a las condiciones reales, ¿no? Para el año 2025 ya tenemos 8 años de histórico y tenemos ya una climatología robusta y tenemos también una idea bastante razonable, bastante sólida de cómo se va a comportar en tiempo real ese, ese SAT. Y ese ha sido básicamente el resultado. Cuando podemos clasificar el peligro como bajo, o sea, de hecho, eso corresponde al percentil 60, ¿no? Estamos debajo del percentil 60 de la climatología. Entonces, lo que hemos observado ha sido muy poco fuego en vegetación natural, muy pocos incendios. Y el patrón que queremos observar, obviamente, es este, ¿no? Son como unas gradas ascendientes donde la mayor cantidad de megavatios, o sea, de energía emitida por el fuego, se concentra en la categoría de extremo, peligro extremo, que corresponde al percentil 97 y muy alto, que corresponde al percentil 90. Los percentiles 80 para moderado, o sea, hasta 60 es bajo, hasta 80 es moderado, hasta 90 es alto, hasta 97 es muy alto y arriba de 97 ya es extremo, ¿ya? Eso es prácticamente una distribución ideal porque ya sabemos qué esperarnos en un día con un pronóstico de peligro alto, muy alto, o un día de pronóstico extremo donde todo el mapa me sale rojo y en esos días se ha observado más del 50% de todos los megavatios emitidos, toda la energía. ¿Ok? Entonces es bastante inmediato, ¿no? de entender, eh, también por los colores, pero sobre todo yo creo que la relación, ¿no? de esas columnas es la que nos da una noción bastante clara. Entonces, utilicé dos métricas principalmente para evaluar el desempeño de esos índices. Una es la entropía informacional, aquí está la formulita, que nos dice qué tan bien organizada está esa distribución. Si con con cualquiera de eh, niveles de peligro, con cualquiera de esos pronósticos, eh, fuera posible observar la misma cantidad de incendios, obviamente sería inútil, ¿no? Porque tenemos la misma cantidad de fuego, el mismo peligro en día con pronóstico de peligro bajo o extremo, ¿ok?
ese sería el caso de entropía máxima, ¿no? Que no nos sirve de nada. Lo que nos sirve es ver ese tipo de patrón donde la mayor cantidad de casos se concentran en la menor cantidad de clases. Y eh, la otra métrica también es la simetría de esa distribución, que obviamente queremos que esté eh, bien estirada para la derecha, ¿de acuerdo? No, obviamente podemos tener una altísima entropía, concentrando casi todos los focos de calor en una sola clase, ¿no? Por decir moderado. Sería del todo inútil, significaría que es un error, ¿no? Queremos una simetría positiva lo más alto posible, a la vez que la entropía tiene que ser baja. Entonces, esos fueron los resultados individuales, donde destaca el desempeño del HDI, que es el índice de peligro de caliente, seco y ventoso, que individualmente tiene el mejor desempeño. Entonces aquí tenemos uno, 2, 3 y 4, los primeros cuatro índices, la variante, el HDI, el FFII, FFISO, que es la variante. En ese orden son los que se han desempeñado mejor. Y después tenemos el déficit de presión del vapor, la evapotranspiración de referencia y la humedad relativa, ¿sí? Como indicadores, o más concretamente en el caso del DPB y de la ET, índice de peligro, eh, que describen principalmente la demanda de humedad del aire. Qué tan sediento está el aire de agua, ¿no? Y de esa forma facilita obviamente el secado de los combustibles. Entonces, bueno, visto así, obviamente la decisión sería, eh, fuera sin ninguna ambigüedad, por el HDI. Nos quedamos con el de que tuvo el mejor desempeño y notoriamente, ¿no? Fue este. Ahora vamos a hacer, en cambio, lo que hacen todos los sistemas de calificación del peligro, ¿no? Que utilizar esa regla combinatoria de utilizar tanto el índice que nos aproxima al viento, al peligro que representa el viento, en este caso el HDI, o el índice que nos aproxima a la peligrosidad de las condiciones de sequedad, que viene a ser en ese caso el ETIO, ¿no? Cuando están juntos, con esa regla combinatoria, esos dos han demostrado tener el mejor desempeño que se muestra aquí. Entonces, ese es el comportamiento que podemos esperar en tiempo real del sistema de alerta temprana. El pronóstico se genera para 15 días. Eh, Obviamente, a partir ya del segundo día ya perdemos calidad, ¿no? Del pronóstico, y sigue siendo útil, ¿no? Pero realmente el mejor de todos obviamente es el pronóstico de hoy para hoy. A primera hora de la mañana, quienes van a planificar actividades en campo pueden tomar decisiones con un alto nivel de confianza, ¿no? Y viene a ser eso que corresponde aquí al día de pronóstico cero, el pronóstico de hoy para hoy. Posteriormente, para el día uno, 2, 3 y hasta 4, todavía el desempeño es aceptable. Seguimos viendo un buen patrón, ¿no? De escala ascendiente, la métrica
entropía informacional y asimetría son buenas o aceptables, pero ya a partir del quinto día ya realmente es muy arriesgado, ¿no? Tomar esos datos. Aquí se ve ya una pérdida, ¿no? De asimetría y posterior a ese día ya cualquier cosa, ¿no? Ya el día 6. eh, claro que lo que son valores extremos siguen siendo, parece, aceptables, pero cuando perdemos asimetría, perdón, ya no podemos confiar más en ese pronóstico. Entonces, 5 días total. Para hoy, más 4. Y pasamos ya a la última slide. Ese es el pronóstico del día de hoy. Y fíjense cómo ya estamos entrando a la etapa crítica, ¿no? Está despegando. En los próximos días veremos, según el pronóstico, ¿no? Un incremento de las condiciones de peligro. Y aquí en particular, esa gráfica muestra por municipio, ¿no? Los COE, los Centros de Operaciones de Emergencia Municipales, son los que tienen la potestad y la responsabilidad de actuar en tiempo real, en campo. Eh, y aquí tenemos entonces los 5 días, incluyendo hoy, de pronóstico para San Ignacio de Velasco, ¿no? Y la verdad que hoy, mañana y pasado todavía, nivel 2, color amarillito, alto. Y posteriormente ya el pronóstico nos da una expectativa, ¿no? De peligro muy alto y hasta extremo. Obviamente, esa información está sujeta a actualizaciones diarias, con lo cual en caso de estar atendiendo una emergencia, lo propio es revisar el pronóstico actualizado todos los días. Y sin embargo, eso ya nos da una idea bastante buena, ¿no? De lo que podemos esperar para los próximos días. Entonces aquí veremos, ¿no? Las próximas imágenes si muestran que esas quemas agropecuarias ya pasaron a ser incendios, si ya llegaron a invadir, a ingresar al área de recarga hídrica del municipio. Pero la cosa es que ingresando ya a valores de peligro muy altos e incluso extremos, ya realmente no es aconsejable utilizar el fuego. Entonces, la noción que yo quisiera transmitir es que sabemos que el fuego se utiliza, no, no sé si tal vez se podría fiscalizar mejor, no lo sé. La cosa es que se utiliza y nada impide hacerlo de una manera más prudente, ¿no? Por lo menos cuando tenemos un día de peligro extremo, podemos, en cuanto a acciones de control del fuego, ¿no? Se utilizan otras técnicas más cautelosas, ¿no? Se evita obviamente el combate directo y hay otras técnicas que se pueden utilizar. Ahora, ¿por qué cierro la presentación con una pregunta? Porque en realidad el criterio más útil de agregar la información puede ser administrativo, puede ser a nivel de microcuenca, puede ser a nivel de sectores, por ejemplo, de un área protegida. Todo dependerá del usuario. Y, y bueno, ¿no? Eso es algo que se puede y se debería terminar, obviamente, de eh, poner en línea y que sea fruible junto con los usuarios.
Entonces, bueno, aquí termina mi presentación. Gracias por su interés y por su atención. Y voy a ver si hay alguna pregunta, tal vez. Muchas gracias, doctor Marcos, por su presentación. Pasamos a la etapa de consultas de la distinguida concurrencia. Podrían solicitar el uso de la palabra abriendo micrófono o tal vez, si desean, pueden utilizar el chat que está dispuesto en la sala para hacer llegar las preguntas y nosotros procedemos con la lectura. La palabra está ofrecida a distinguida concurrencia. Tenemos aquí una consulta que nos hace llegar Sergio Moreira simplemente para aclarar la diferenciación de lo que es un incendio, de lo que no es o de lo que no es, se basa no solo en la cantidad de megavatios que emite el fuego, sino en la ubicación de estos píxeles, zona agropecuaria o forestal. No sé si escuchó. Sí, es una pregunta para Andrea. Tu micrófono está apagado, estimado Andrea. Andrea, Eh, Doctor Marcos, su micrófono está apagado. algo ha pasado. Me disculpo, sí, Sí. estaba apagado mi micrófono. Sí, correcto, ¿no? Correcto. La mayor parte de usuarios del fuego eh, utiliza el fuego, quema cordones, quema pasto, quema rastrojo, pero no por ello provoca incendios. Entonces, para lo que es calidad del aire, igualmente nos afecta a todos. Pero concretamente un incendio viene a ser fuego descontrolado, fuego que nadie quería, ¿no? Bueno, a no ser que haya dolo. Entonces, es muy importante hacer esta distinción. Fuego que se utilizó para cambiar el uso del suelo después de desmontar, por ejemplo, quemar todos los residuos, no es un incendio, ¿no? Si, obviamente, si no pasa a ser un incendio, no deberíamos considerarlo como tal. Gracias, doctor Marcos. Sí, Eh, ofrecía la palabra distinguida concurrencia. eh, doc- Doctor Marcos, una pregunta. ¿Qué relación existe entre la deforestación y este sistema de alerta temprana de fuegos? Porque estamos deforestando muchísimo y esto significa también prenderle fuego, ¿no? ¿Podríamos delimitar ello? Sí, bueno, la idea es que todos los que tienen que ver con el fuego, usuarios del fuego y también lo que responden a la emergencia, ¿no? Los combatientes, saber qué nos espera, ¿no? Pues reducir el nivel de sorpresa para que se pueda utilizar el fuego, ¿no? Eventualmente en fechas oportunas. Y por otro lado, ¿no? También los bomberos que sepan qué cosa les espera en campo, ¿no? Y no se den tanto entrampamientos, ¿no? Y tanto incidentes que llegan a ser fatales. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Tener una noción bastante sólida de lo que nos espera en caso de provocar un incendio. Obviamente, el gestor de un predio puede planificar sus actividades, ¿no? Nadie le obliga a quemar, a utilizar el fuego en fechas
de alto peligro, donde hemos visto muchas veces que es el mismo propietario que utiliza el fuego que después sufre las consecuencias de forma directa, con lo cual es interés de todos, ¿no? Tener un mejor control, una mejor gestión. Claro, claro, doctor Marcos, claro que sí. Pero eh, a lo que voy es, bueno, si hay gente que utiliza el fuego como una forma, llamaremos, usar esa palabra ancestral, de preparar el terreno, eso se puede indudablemente considerar que no es incendio, indudablemente. Pero reitero la palabra deforestación. Hay gente que empieza a deforestar activamente y lo que hacen es prenderle fuego y esto puede propagarse si es que las condiciones son, llamaremos como el índice relacionado de entropía, de sequedad del aire y de vientos, pues se puede propagar inmediatamente el incendio. O sea, ¿qué posibilidades tenemos de que la gente que está deforestando no genere un incendio? Eh, Hay a veces falta de pericia y a veces hay dolo directamente. Y eso es muy difícil, ¿no? Ya es a otro nivel, obviamente, ¿no? La fiscalización y control de ese tipo de problemas, ¿no? Ya se configura como delito y no será, lamentablemente, no se puede realmente controlar con una aplicación. Entonces, el uso del fuego en estos últimos años ha sido muy orientado, ¿no? Realmente a eliminar prácticamente ecosistemas, ¿no? Para su sustitución. Entonces, eso es muy distinto, ¿no? Hacer un desmonte según las normas y por último, ¿no? Solicitar un permiso para quemar, ¿no? Eso sería lo normal, lo correcto. Eh, la utilidad de saber en qué días quemar y qué días no quemar para quienes tienen la buena voluntad, ¿no? De tener ese tipo de cuidado. Finalmente, doctor Marcos, una otra pregunta. Sería valioso que pudiéramos esta herramienta que es formidable, que usted ha generado, que la pudiéramos proporcionar a ganaderos o agricultores para que ellos mismos ya puedan estimar en la época de quema, en esas épocas del mes de agosto, de septiembre, inclusive octubre, que puedan hacer una planificación adecuada de los incendios, de las quemas que realizan. Esto implicaría que tendríamos que realizar digamos, una propaganda, un marketing enorme de su instrumento, de su herramienta. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Podríamos hacerlo? Es decir, habría que reunir instituciones como la CAO, por ejemplo, para tratar de que utilicen la herramienta, la gente que es parte de la CAO, por ejemplo. Claro, con todo gusto, ¿no? Sería ideal. Y bueno, porque sería muy valioso para la gente que está en el campo, ¿no? Realmente. Entonces sería interesante que voy a ver de consultar con la CAO para que usted pudiera hacer una exposición en la CAO con este documento. Veremos con la CAO si podemos lograr de que en estos días próximos se pudiera hacer una exposición, una presentación de ese importante instrumento en la CAO. ¿No? Veamos eso. No sé si entre los asistentes hay gente relacionada con la CAO. A ver si a través del chat nos dicen si hay alguna gente relacionada con la CAO. Nosotros tenemos, a través de la universidad, tenemos contacto con la CAO, indudablemente. Pero en este momento no sé si hay gente que está participando que está relacionada con la CAO. Que lo pongan en el chat, ¿no?
En el chat también tenemos una consulta, dice Ana Prados. Desde el punto de vista de calidad del aire, los fuegos controlados también causan impactos importantes y se podrían considerar incendios, sobre todo al ser numerosos, ¿no? Al ser muy numerosos. Ah, sí, la calidad del aire igualmente sufre demasiado, ¿no? Aquí ya empezó la temporada de quemas. Eh, Solo, claro, para fines de ese análisis, obviamente no es de mucha ayuda, ¿no? Porque en realidad, si observamos ahora a detalle muchas quemas que se están realizando, por ejemplo, en Beni, que se han venido realizando, son quemas muy prolijas, son quemas de pastizales hechas de una manera, se nota, ¿no? Que el fuego empieza y termina donde quiere el que lo está provocando. Y, y en su mayoría son así, ¿no? Entonces, obviamente son dos problemas un poco diferentes. Nos hemos enfocado en en lo que es la pérdida de control del fuego. Claro. Y veo consultas sobre dónde será difundida la grabación. Así es, la Ah, ya. grabación va a ser difundida a través de los canales WhatsApp de la Academia de Ciencias de Bolivia, también por la cadena de correo de la misma institución y desde luego será enviado un enlace personal al disertante para que él pueda difundirla por sus redes sociales personales. También tenemos una consulta, dice, surge la curiosidad de que si esta información se puede usar de forma retrospectiva para, por ejemplo, identificar ubicaciones donde un incendio se originó y generar evidencia que sirva para asignar e identificar responsabilidades y aplicar los castigos de ley que corresponden. Sí, absolutamente. De hecho, esa secuencia que a mí me gusta mostrar, la propiedad que se ve al centro aproximadamente es de una cliente mía y ella justamente tuvo ese daño que se observa por el fuego que le entra de norte y después le entra también eh, de este, perdón. Y, y a ese daño se sumó también después la multa de ABT. Entonces yo le ayudé con haciendo un informe, ¿no? Mostrando justamente la progresión del fuego que no había originado en su propiedad. Y, eh, y ese fue del año 2019, ¿no? Lo hicimos Mm. para otras propiedades también. Y bueno, sí, porque estas imágenes son de libre acceso, son, podemos decir, registros públicos. Toda imagen de Landsat o Sentinel tiene su ID único y cualquiera puede acceder porque están disponibles en línea. Entonces, fue admitida, ¿no? En este caso, con la BT fue admitida esa fuente de información y no le hicieron la multa, ¿no? Creo que dieron también con el responsable porque era clarísima la trayectoria del fuego. El, el miembro consejero Tim Killeen tiene una palabra para hacer una pregunta. Adelante, Sí, Tim. en su última diapositiva muestran las predicciones de riesgo de fuego en nivel de municipio o provincia, no es muy claro a mí. Pero supongo su sistema tiene la capacidad de dar este mismo señal de predicción a nivel de píxel, por si acaso, o a nivel de algún. ¿Cuál es porque tener esta información a nivel de municipio es Sí. útil, pero no tan útil como nivel de propiedad privada, por decir? Sí, la resolución, todo lo que ocurre detrás de la pantalla
eh, todos los cálculos se hacen utilizando esa resolución, la resolución nativa de la variable independiente, 463 metros. Em, claro, se podría visualizar la información a nivel de píxel, como en esa imagen, ¿no? De hecho, ese es el percentil 97 del HDWI, pero poco útil, digamos, se hace como demasiado, o sea, es bonito, uno se acerca a ver, ¿no? La pendiente eh, noreste, normalmente la más roja, ¿no? Y así, tiene eh, sus aspectos muy interesantes, ¿no? De analizar y de... Sí, pero Pero permito añadir un poco a mi pregunta. Este tipo de herramientas aplicativos sería muy útil a nivel de una propiedad, de una estancia o una tierra indígena o una comunidad, una tierra comunitaria de por decir, un rancho en Chiquitanía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una propiedad ahí por San Ignacio, estoy pensando tumbar monte, aunque es legal o ilegal, las cosas pasan. O si soy una cacique de una comunidad mis miembros quieren hacer chacos, pero si yo tengo esta evaluación de la peligrosidad de fuego a nivel local, entonces yo puedo decir, hoy día no vamos a prender fuego. ¿No? Y hasta uno puede imaginar algún día que eso puede pasar a alguna política pública donde alguna autoridad emiten avisos a nivel de subsectores de un municipio dándoles instrucciones cuando pueden o no pueden utilizar, como usted lo usa, una palabra muy útil, quemas controlados o quemas agropecuarios. Y eso sería algo muy útil de este tipo de herramienta porque es útil a las personas que toman decisiones. Aunque sí, puede ser pesado en términos de telecomunicaciones o por un celular, pero no necesariamente por un centro de SIG en Santa Cruz o en San Ignacio o no, y con la revolución tecnológica, ¿no? Puede imaginar hasta un propietario que tiene un computador en su oficina, en su estancia ahí, 20 kilómetros del norte de San Ignacio, por decir. sí, exactamente. Creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Así es. Sí, sí, de hecho, Cenami de Perú lo que le estoy mostrando es algo que es la evolución de un trabajo realizado eh, el año pasado con el Servicio Forestal de Estados Unidos en cooperación técnica con Cenami del Perú. Y este año Cenami sigue emitiendo el boletín así como lo hemos estructurado el año pasado. Aquí ese fue un piloto en el distrito de Ollantaytambo, en Cusco. Y lo que hace ahora Cenami cada 2 veces por semana, básicamente genera ese informe. La información aquí está agregada por comunidad. Estos son todos territorios comunitarios y se circula mayormente por WhatsApp. Todo el mundo tiene WhatsApp y para zonas más remotas se eligió un cerro en particular. Hay un cerro que es bien visible desde la mayor parte del municipio y ahí cuando hace falta se cambia el color de la bandera 2 veces por semana. Entonces, en esos días, 20 a ver, 21, sí, ese se emitió hoy. Es el pronóstico que se ha emitido hoy a primera hora del día. 21, 22
pronóstico de peligro extremo, la bandera es roja. Entonces hoy se cambió también la bandera y se mantiene por lo menos todos esos 4 días, ¿no? Hasta que haya un nuevo pronóstico que esperamos, ¿no? Que cambie el color. Entonces, bueno, eso obviamente se pudo hacer con bastante presupuesto, involucrando Senami del Perú. Ha sido un programa generosamente financiado durante 4 años y llegamos a ser un piloto, por decir, ¿no? De ese parecido a lo que estoy presentando ahora. Pero también se hizo a nivel nacional, ¿no? Con Senami un trabajo de mejora, ¿no? Del sistema que ellos ya tenían funcionando. Entonces, sí, sí, la verdad que esa sería la meta, poder llegar a poder llegar donde sea sostenible, porque obviamente eso requiere presupuesto, ¿no? Tiene que haber ahí por lo menos un funcionario de Senami que sigue siendo recontratado, ¿no? Para, entre todas sus tareas, también hacer ese trabajito adicional. Y mi última comentario. Usted mencionó, hizo la diferencia entre quema agropecuaria y lo llama incendios. Te aconsejo utilizar la término incendios forestales, ¿no? Porque de eso se tratan, por lo menos en Bolivia, ¿no? Porque están excluyendo los pastizales, las sabanas, los campos agrícolas y lo que quedan es el bosque. Y eso está bien. Entonces, lo que estaba, si entiendo yo, está tratando de dar información sobre la posibilidad de prevenir los incendios forestales que están que comienzan no, todos sabemos, comienzan con los incendios, los quemas agrícolas y se escapan y hacen incendios forestales. Y si eso quizás te ayudan a evitar un poco la confusión natural de la manera cotidiana de utilizar la palabra incendio. Y con eso ya termino mis preguntas. Gracias. Eh, Si sí, ofrecía la palabra, tenemos también dice, el participante Flores nos indica, la última lámina muestra peligro de incendio predictivo de 5 días. ¿Qué diferencia tiene este sistema con el modelo RISICO que utiliza el Senami de Bolivia? el modelo Risico, no sé cuándo se actualizó por última vez. Yo tengo información hasta 2015. Exactamente cómo funciona, qué índice utiliza, no estoy seguro, ¿no? Y tampoco conozco la validación que hayan realizado. Entonces, no sé decirle, tendría que ver el código, tendría que ver el código que están utilizando, ¿no? Y qué estudios hay que se hayan realizado de validación. Obviamente la validación, s- la validación definitiva se hace en tiempo real, ¿ya? Eso, todo eso de trabajar con histórico se aproxima todo lo posible a una validación, pero no deja de ser una simulación de desempeño sobre datos históricos, ¿ya? Luego la validación auténtica sería en tiempo real, ¿no? Que temporada de incendios 2025 tenemos ahí un seguimiento con retroalimentación del campo, ¿no? De posibles errores o mejoras que se puedan hacer. Y claro, eso es lo más robusto que podemos hacer con datos históricos. Silvia Ten consulta
las áreas forestales sin uso agropecuario asignado no estarían consideradas en el alcance del estudio, porque de ser así, no todos los incendios serían calificados como forestales. Por favor, la aclaración. Sí, mire, aquí en Bolivia yo no pude encontrar estadísticas de fallecidos, lesionados y activos que se hayan perdido por incendios en vegetación natural. Pero en el Perú y en Ecuador, y en Colombia, los tres países andinos que tenemos cerca, en los tres países andinos, la casi totalidad de fallecimientos, lesiones a personas y daños a las propiedades se registran en combustibles livianos, ¿sí? Matorral, pastizales, ahí le dicen pajonales, tiene diferentes nombres. ¿Por qué? Porque el fuego se propaga más rápidamente, ¿sí? Y sobre todo por la combinación, que es terrible, la combinación de viento, de sequedad del aire, pero también de combustibles livianos que se consume más rápidamente y propaga más rápidamente el fuego. Y por último, las pendientes en zonas altimontanas. Entonces, Bolivia es un caso un poco aparte, ¿no? Porque aquí, aparte, no pude acceder a estadísticas, no tengo definitivamente esa información. Pero todo lo que es los incendios que vemos en tierras bajas que afectan combustibles livianos, combustibles pesados, eh, no tenemos, de hecho, no tenemos estadísticas, ¿no? Sobre los daños. Entonces, yo tengo siempre un poquito por eso siempre lo defino como incendio en ecosistemas naturales o incendio en vegetación natural. Eh, los bosques se queman, pero su dinámica es diferente. De hecho, todos los años mueren muchas personas por incendio de pasto. Eh, con lo cual, yo por eso trato de referirme siempre a incendios, ¿no? En ese sentido. Y mire que hemos tenido incendios realmente terribles que se han convertido en casos de estudio, ¿no? Para lo que son el estudio de eventos extremos alrededor del mundo, ¿no? Vienen los especialistas a estudiar Bolivia para eso, pero no tenemos, por lo menos no tenemos estadísticas, ¿no? De fallecimientos eh, como se tiene en otros países andinos. Entonces eso me pareció muy interesante y cambió un poco mi perspectiva, ¿no? Porque obviamente la verdad que duele, ¿no? Y no solo por la biodiversidad y la cantidad de carbono emitida, ¿no? Pero también hablamos de vidas humanas, ¿no? Que al final el daño ecológico puede ser muy pequeño, relativamente pequeño el daño ecológico, pero el daño humano es incalculable. ¿Cuánto vale una vida humana? Entonces, eh, no sé si contesté, Silvia, disculpa, Sí, gracias pero al comentario de Tim de que se restringiera que eran forestales y efectivamente yo creo que es mejor dejarlo como incendios en áreas naturales. Gracias. sí. No tenemos más preguntas, señor presidente. Gracias, académico secretario. Bueno, agradecer nuevamente al consejero doctor Andrea Marcos por su excelente presentación, por el gran trabajo que ha realizado. Yo creo que es un instrumento valioso para
creo que ha sugerido que, por ejemplo, Senami en el Perú está haciendo estos pronósticos y pues hablemos de Senami con Caínco acá en Bolivia, que se pudiera buscar de que ambas instituciones, la pública y la privada, pudieran trabajar conjuntamente y hacer este tipo de usos de esta herramienta de una forma adecuada para todos los municipios del oriente boliviano, ¿no? Fundamentalmente Santa Cruz y el Beni, de manera tal de que creo que tenemos todo un trabajo por delante para hacer que no solamente Senami dé predicciones de vientos, de precipitaciones y direcciones de viento o presiones atmosféricas, sino también de peligros de incendios, ¿no? Creo que sería muy valioso. Como lo están haciendo en el Perú, me parece un ejemplo interesante. Bueno, vamos a apoyar todo ello y agradecemos nuevamente a todos los asistentes por su interés por este tema. La Academia de Ciencias está trabajando en temas críticos para Santa Cruz y para Bolivia y continuamente los vamos a ir informando para que puedan también asistir a otros eventos que vamos a programar o están programados para las próximas semanas. Por si acaso los que no están en nuestra lista de distribución de la grabación, manden ya sea al académico Marcelo Michel o a mí como Gastón Mejía @upsa.edu. Gastón Mejía, todo minúscula, todo seguido, @upsa.edu.bo. Es la solicitud de que le mandemos la grabación y lo haremos. Bueno, nuevamente gracias a todos y que tengan una buena semana de trabajo y que tengamos como una meta para el futuro hacer este trabajo que ha desarrollado el doctor Marcos como un instrumento utilizado y útil en Bolivia. Gracias a todos y buenas noches. La dirección está en el chat del evento. Este ha sido el 30º Café Científico a cargo del doctor Andrea Marcos. A la distinguida concurrencia, tengan todos muy buenas noches.